Continuamos con esta segunda parte del primer ciclo de Cine, Debate y Medio Ambiente que hemos organizado a través de Ecologistas Zamora. Me gustaría dar las gracias a los amigos portugueses, tanto Rui como Enrique, que han venido esta tarde hasta esta ciudad para explicarnos sus inquietudes sobre algunos proyectos mineros que se pretenden instalar en la raya entre Zamora y Portugal. Esta tarde, Rui y Enrique van a participar en estas jornadas con una conferencia sobre la conservación de la naturaleza y amenazas en territorios fronterizos. La raya entre Zamora y Portugal, objetivo de la minería estratégica. En este caso, Enrique Dovalle, aquí a mi lado, es antropólogo luso-francés. Enrique dejó París para regresar a Lisboa y posteriormente al pueblo de sus abuelos, donde se ha instalado con su joven familia. Está invirtiendo en un proyecto de agroturismo en la Sierra da Coroa, además de ser escenógrafo en la industria cinematográfica. Rui Loureiro es ingeniero químico con maestría en economía energética y medioambiental. Vive en el pueblo de Montesiño, Braganza. Colaboró muy activamente en nuestra lucha contra otro proyecto minero que se pretende abrir entre las localidades zamoranas de Santa Cruz de Abranes y Calabor. Entonces me llama mucho la atención la implicación tanto de Rui como de otros amigos portugueses, que lejos de ver la nueva mina como algo ajeno a su país, mostraron todo su apoyo y ayuda a los a partir de entonces amigos de Zamora. Rui fue consultor en una multinacional de auditoría, donde inició los primeros servicios de desarrollo sostenible en Portugal. Fue socio y gerente de una empresa líder en ese ramo hasta su jubilación. Se especializó también como auditor en el mercado europeo del carbono y como voluntario colaborado en proyectos de eficiencia energética y de acogimiento de inmigrantes como profesor de portugués. Actualmente, además de la asociación UIVO, se encuentra involucrado en un grupo católico, Cuidar de la Casa Común, que divulga las ideas asociadas al medio ambiente del Papa Francisco y muy específicamente la encíclica Laudato Si. Por otro lado, pertenece a un colectivo que se denomina UIVO. Es un movimiento cívico partidario formado a finales del año 2020, si no me equivoco, como reacción al proyecto minero Valtreisal que se pretende instalar cerca de Calabor, en la provincia de Zamora y a escasos kilómetros de Portugal. UIVO es ante todo una experiencia social de formación de comunidad, trabajo serio y honesto a favor del bien común y del bienestar social. Actualmente se encuentra con un reto enorme, que es el de hacer frente al Reglamento Europeo del año 2024, por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales. A los proyectos de extracción de esas materias primas los consideran proyectos estratégicos. Algunas de estas materias primas, como el níquel, cobre, litio, plomo, platino y wolframio, se encuentran en la zona fronteriza de Portugal con Zamora y Ourense. En esta conferencia, tanto Rui como Enrique tratarán un tema de vital importancia para el medio ambiente de zonas como las que se encuentran en la raya entre Zamora y Portugal. En el citado reglamento de la Unión Europea sobre materias primas, se insiste en la necesidad urgente de aumentar la producción de armas, de producir energía verde. Estas grandes áreas constituyen un gran sumidero de recursos que todo justifica. Hay que recordar que en el Parque Natural de Montesiño y dentro de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica hay 2 prospecciones mineras previstas. Además, ya en la provincia de Zamora, el proyecto minero Valtreisal, en la zona de Calabor de Wolframio, está pendiente de la evaluación de impacto ambiental por parte de la Junta de Castilla y León. Recientemente también se ha aprobado el estudio de impacto ambiental de una mina de manganeso en Aliste. Estos proyectos mineros se suman a otras instalaciones que se pretenden instalar y que en los últimos tiempos están de plena actualidad. Macrogranjas, plantas de biogás, macroparques solares o de aerogeneradores, etc. Como ciudadanía informada y comprometida, debemos estar atentos a todas estas informaciones, pensando en el bien común y tratando de dejar un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras. Tanto Rui como Enrique nos ayudarán a ello. Muchas gracias y paso ya a ceder la palabra tanto a Rui como a Enrique. Tardes, noches, para nosotros en Portugal es noches. Hay una parte más práctica que lo que está sucediendo en la zona de Viñais y Bragança, que son proyectos de prospección minera que están surgiendo muy rápidamente en esa zona. Eso lo va a hablar Enrique, que lo está viviendo muy de cerca. Entonces yo voy a intentar ubicarnos un poco en una materia que nos sorprendió mucho, que fue este reglamento, y con el cual nos dimos de caras hace un mes y medio, más o menos, yo creo, cuando surgieron estos pedidos de prospección en nuestras regiones. Nos vamos desanimando un poco con las noticias de todos los días y pues no hay que desanimar, hay que ir despacito, pero mantener el ritmo. Pero estas oportunidades de compartir con vosotros lo que nos está sucediendo, y vosotros hacernos preguntas nuevas, yo qué sé, convivir un poco y entender que hay gente que se preocupa por el bien común, que no estamos solos y que no estamos locos, pues es muy gratificante. O sea, hay de hecho un problema de gestión de recursos, somos de hecho muchos, creo que es una forma de mantener una cierta inmortalidad, el traer
ese pensar que podemos dar bienestar a la generación que viene después. Eso es lo que nos movimienta. De este reglamento, como os dije, nos sorprendió mucho, pero antes de eso os voy a hablar de uivo. O sea, uivo quiere decir en portugués aullido, y surgió porque este nombre en Montesinos es una de las zonas de Portugal donde aún hay grupos de lobos, y es algo muy simbólico para nosotros. Este nombre de uivo, que en dado momento pues, es una forma de llamar a los demás y de traer un mensaje al grupo, un grupo tan coheso como es un grupo de una manada de lobos. El pueblo donde yo vivo, en Montesinos, estamos a 5 kilómetros de Calahorra. O sea, esta mina de wolframio está en plena España vaciada. De hecho, es una zona en Puebla de Sanabria. Hay mucho turismo, hay un parque natural, pero después de Puebla hasta la frontera, pues hay España vaciada. No que no haya gente, hay poca gente, pero hay poco movimiento, hay poco criterio, hay poca dinámica social. Entonces pues era un territorio muy fértil a que esto se diera, ¿no? A que se dieran estas minas. Ahora están más o menos congeladas, pero bueno, no. Que tuvimos mucha suerte de encontrar gente muy diferente, o sea, desde un fotógrafo Antonio, que ha documentado muy bien toda esta región, porque si hay algo que no sucede en España y Portugal, porque sucede poco, son los intercambios. O sea, somos vecinos tradicionalmente que vivimos de espaldas. Y eso nosotros sentimos que de cualquier forma no hay una dinámica de un lado conjunta, de un lado y del otro de la raya. Y a la hora que estamos hablando de zonas con baja densidad poblacional, pues es necesario que los pocos que estamos aquí miremos a los problemas comunes de una forma común, y los charlemos y veamos nuevas formas de confrontarnos con ellos, y que tengamos esta apertura de hablar y de pensar en temas que no son fáciles de resolver. Y uivo se ha constituido como un movimiento ciudadano apartidario y que básicamente tiene como objeto la reserva de la biosfera de Cepa Ibérica, que es la mayor reserva de la biosfera transfronteriza en Europa y abarca ayuntamientos. Ahora, las reservas de la biosfera son un título que la UNESCO da. O sea, no es algo legal, no hay una legislación por detrás. Es un título que, bueno, que luego te trae una imagen. Detrás de ese título te puedes candidatar a muchas cosas, hay mucha gente que te visita. Es una imagen muy importante. Y nosotros vivimos en plena reserva de la biosfera, en pleno parque natural. Tanto Enrique como yo, que es el parque natural de Montesinos. Para que tengáis una idea, aquí está Montesinos, donde vivimos nosotros, el parque natural, la Sierra de la Culebra. Aquí del lado de Portugal, Asigo, va hasta el río Túa y toda parte de las raíces del pueblo. Es gigantesco, es precioso, tiene una fauna y un paisaje precioso, y de hecho es un patrimonio natural con mucho valor, que además tiene poca gente y que además tiene mucho minerio. Comprende 87 municipios, 12 en territorio portugués, 75 en territorio español, y 48 dentro de la provincia de Zamora. O sea, si no lo conocéis, yo os dejo este reto, si del público en general, no lo sé, porque en Portugal no es muy conocido. Yo ir a verlo, o sea, si no lo conocéis en detalle, ir a verlo, porque de hecho, inclusive de los dos lados hay un patrimonio precioso. Y ahora vamos a hablar de este famoso reglamento. O sea, yo os voy a dar unas pinceladas del reglamento, porque tampoco os voy a hablar de todo el reglamento, os voy a levantar las cuestiones que a nosotros nos llamaron la atención. Ese reglamento fue aprobado el año pasado, en primavera. Un mes después teníamos en Viñais y en Bragança una empresa de prospección minera haciendo ya lobby a nivel de los ayuntamientos. O sea, básicamente, este reglamento, una cosa que nos llamó mucho la atención es que está muy bien hecho, está muy bien pensado, está pensado por mucha gente profesional, de todo tipo pero que obviamente tiene después una mano de lobbies muy fuertes que van al detalle, algunos detalles de mucha importancia. Una cosa que es particular en un reglamento europeo es que es de aplicación directa, o sea, no necesita ser transpuesto para la legislación nacional. O sea, que este salió ahora, es aplicable, pues no es necesario que los parlamentos nacionales lo transcriban para la legislación nacional.
O sea, esto es Bruselas diciéndonos lo que tenemos que hacer. Básicamente, algunas de las consideraciones fundamentales que me llamaron la atención y que quiero compartir con vosotros, el consumo de materias primas fundamentales va a aumentar exponencialmente. Esto basado en un estudio que fue hecho muy recientemente. Y esto básicamente por lo de la transición ecológica, la transición de producción de energía eléctrica, eso que quise decir con transición ecológica, la transición digital, la producción de armas y la industria aeroespacial. O sea, básicamente cuando empezamos a leer este reglamento, la primera cosa que nos llega a la vista es que el hecho de que queremos producir energía con menos emisiones de carbono nos va a llevar a destruir mucho patrimonio natural. Por otro lado, la transición digital nos va a imponer también el mismo tipo de obligaciones. Y lo que me llamó más la atención cuando leí esto fue el peso que de repente nos pone sobre la defensa, sobre los problemas geoestratégicos, políticos geoestratégicos europeos. Lo espacial también será relevante, pero yo sentí una presión muy grande al ver, nos justifican la entrada en los parques naturales para hacer prospección minera y explotación minera, que eso lo justifican con el hecho de que tenemos que producir más armamento. La otra cuestión, que el propio reglamento habla, que el aumento de la demanda de materias primas fundamentales podría, de hecho, tener efectos medioambientales y sociales negativos. O sea, el reglamento sabe que vamos a tener efectos negativos a nivel medioambiental. El reglamento también exige una coordinación de los Estados miembros. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna forma Bruselas, de una forma centralizada, nos va a dictar lo que tenemos que hacer. El sentimiento que tenemos es que nuestro gobierno está haciendo el trabajo que Bruselas está pidiendo y lo está haciendo mejor aún de lo que Bruselas está pidiendo. Porque de alguna forma la visión de las personas que tenemos en Bruselas trabajando por nuestro país, Portugal, es una visión muy urbana y muy enfocada en el crecimiento, no en el desarrollo, en el crecimiento. Y pues esa visión es la que está patente, está muy viva en estas comisiones centralizadas de la Comisión Europea. Este reglamento obliga a que haya un Consejo Europeo de Materias Fundamentales, que le llamaremos comité, ellos le llaman comité, y que está compuesto por los representantes de los Estados miembros y la Comisión. Habrá la participación de otras partes, pero que puede participar como observadora. Y en ningún momento se habla de que la sociedad civil esté presente en este comité y que tenga una voz en ese comité. Habrá subgrupos de trabajos, pero esos subgrupos de trabajo estarán focalizados en financiación, en aceptación pública, exploración, seguimiento y reservas estrategias, así como sobre la circularidad, la eficiencia de los recursos y sustitución de esos recursos. O sea, básicamente el enfoque, la primera opción de este reglamento es la parte de la exploración, el seguimiento y las reservas estratégicas. Básicamente, este reglamento está hecho para saber qué minerales tenemos, dónde están y darle prisa a los proyectos de exploración. Claro que también prevé la circularidad, o sea, el reciclado de materias primas, pero lo prevé como una segunda opción. Y vamos a ver con algunos con objetivos relativamente bajos. Y se habla muy poco de la utilización eficiente de recursos, o sea, de la gestión de la demanda. El recorrido que debemos hacer es entender qué estamos consumiendo hoy, qué necesitamos consumir, y a partir de las necesidades de consumo, de qué anda circulando por ahí, qué chatarra tenemos, qué tenemos disponible en una economía circular, y de lo que no tenemos, entonces sí, y a ver a dónde lo vamos a buscar. Pero la lógica que se está haciendo no es esa, es exactamente lo inverso. Es empezar a construir la casa por el tejado. O sea, básicamente, es decir, que bueno, ¿dónde hay materias primas? Hay que explotarlas rápidamente porque alguien hizo un estudio que prevé un crecimiento lineal de consumo basado en la linealidad. O sea, si hoy consumimos 10, pues mañana consumiremos 11 y pasado mañana consumiremos 12. Pero de una forma no integrada de las diferentes necesidades de consumo. A mí me cuesta entender cómo podemos tener una proyección de consumo de materias primas, por ejemplo, a nivel de la movilidad,
del automóvil eléctrico, que aparentemente será la gran solución para las emisiones de CO2, ¿cómo podemos tener una proyección de consumo de automóviles eléctricos y al mismo tiempo estar diseñando automóviles menos aerodinámicos, con más peso y con más volumen? Que ya se intentó hacer legislación europea que controlará este tema, sobre todo porque los municipios empiezan a tener problemas de aparcamiento con los automóviles. Y si os fijáis, y vas a un aparcamiento subterráneo, hoy en día se vuelve un poco difícil estacionar porque los coches son mayores, porque los automóviles son mayores. Eso es un problema. O sea, es un paradojo que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Por qué estamos haciendo proyecciones de consumo mayores cuando seguimos diseñando cosas que nos consumen más? Otra cosa que me llamó mucho la atención aquí es que esta comisión que se prevé en el reglamento de la comisión, esta comisión acepta tener asesoramiento no vinculante. O sea, hay una preocupación dentro de este reglamento en que las pocas aberturas, las pocas puertas, las pocas ventanas que pueda abrir para que haya aporte de ideas, de discusión, ellas no sean vinculantes. Y eso Enrique lo hablará probablemente, ese problema de algunas leyes que aún tenemos vigentes que obligan a que los ayuntamientos se vinculen a esas leyes y que los ayuntamientos no lo están siguiendo. O sea, básicamente esta nueva legislación pretende liberalización de todo lo que estorbe un poco, cerrar un poco las ventanas, las puertas a escuchar a la opinión. Vamos, yo creo que no tenemos que oír a la opinión pública como una voz de protesto, pero sí como muchas veces nuevas voces con nuevas ideas que pueden contribuir a una sociedad más equilibrada. Y es eso lo que se pretende cuando tenemos canales en democracia, canales abiertos para que den inputs a cosas tan complejas como esta. Los dos temas fundamentales aquí, básicamente ese reglamento existe para crear una lista de materias y estrategias y una lista de materias fundamentales, siendo que las estratégicas, pues esas van a justificar muchos proyectos prioritarios que tendrán, bueno, lo que se pretende es que tengan otros que sean fáciles de implementar. El reglamento prevé que se extraigan por lo menos 10% de las materias primas consumidas, que se procesen, de esos 10%, 40% sean procesados en oro, y que el reciclaje sea por lo menos del 25%, pero del consumo agregado de toda la lista. A mí lo que me llama un poco la atención, el 25%, no me parece muy ambicioso. Aquí no vemos ningún tipo de objetivo de reducción. Con algunos, como os hablaba de los automóviles eléctricos, me parece más o menos que si aplicáramos un poco de ecodesign en algunas cosas, pues a lo mejor podríamos reducir bastante ahí. No sé si eso sucede aquí, pero nosotros en cualquier restaurante pequeñito en Portugal tenemos por lo menos 2 televisores, uno en cada pared, que nadie los ve porque todo el mundo está viendo su celular, además, ¿no? Pero esa adicción a los monitores es una cosa, me ha sucedido inclusive en alguna estación de servicio, en la gasolinera entre Lisboa y Oporto, que algunos urinores uno puede estar haciendo pipí y viendo la televisión. A mí me parece fantástico porque no contribuye nada para diferenciar, además que ya veo mal. Pero hay un exceso de productos que no nos traen felicidad ninguna, que viviríamos muy bien sin ellos, pero que nos están empujando. Bueno, y a mí me parece difícil tener tantas metas y no tener metas de consumo. Entonces, me parece muy complicado. Otra cosa que me llamó aquí la atención en el reglamento fue que la comisión, uno de los objetivos de este comité es apoyar a la comisión para identificar proyectos en la Unión Europea que estén destinados a la extracción, primero, después al reciclado y por último al desarrollo de nuevas materias primas. O sea, en vez de poner en primer lugar el ecodesign, el hacer productos mejores, después reciclar toda la chatarra que anda por ahí. Y por último, pues entonces sí, vamos a tener planes de extracciones. No, es exactamente el contrario. Y es una prioridad para la Comisión Europea, y por eso creo este comité, identificar rápidamente este tipo de proyectos. Aquí un conjunto de temas que os va a pasar rápidamente, son frases que yo saqué
tal cual de ese reglamento. La Comisión debe identificar proyectos, o sea, una vez más, peso en la extracción, para iniciar y expandir la extracción, el procesamiento y el reciclaje. Después, la otra frase que nos habla de autorizaciones simplificadas. Ese es donde nuestro gobierno portugués está haciendo un excelente alumno, porque ya está cambiando la legislación para que rápidamente la legislación medioambiental, que es la que más estorba de este tema, no sea un estorbo. O sea, estamos intentando simplificar y agilizar lo máximo posible la legislación para que rápidamente, sobre todo por el tema del litio, aquí al lado, que rápidamente esos proyectos de litio vayan en frente, ¿no? Hay que simplificar al máximo todo lo que sea la autorización de estos proyectos. Es que cualquier promotor de prospección te puede solicitar un proyecto que él diseña sea un proyecto estratégico. Y ser un proyecto estratégico es algo con mucho peso, porque si se define un proyecto estratégico en Portugal, en España, en cualquier país de la Unión Europea, ese proyecto se puede llevar enfrente mucha legislación ya existente, legislación medioambiental, que no tendrá fuerza para luchar contra un proyecto con este estatuto de estratégico. Y cualquier promotor, sea él un promotor que tenga problemas judiciales o no, podrá promover un proyecto de ese tipo. Y eso, por la experiencia que tenemos en Portugal, pues es algo que nos parece que, en fin, que parece complicado. Y luego otra cosa es las veces que aparece la palabra acelerar, rápido, urgente. Eso nos pone en causa la calidad de los análisis de riesgo, porque cada vez que tenemos que la administración pública tiene que aprobar un proyecto, pues se tarda un poco, y no se tarda nada más porque quiere facilitar al promotor del proyecto, sino porque hay muchos criterios, muchas variables que es necesario analizar, mucha presión política, que a la hora que toda la nueva legislación te sale con verbos y adjetivos que son acelerar, rápido, urgente, pues eso es una presión que ese reglamento está poniendo en la administración central, nacional de cada país, en nuestro caso, probablemente la administración regional también. Una cosa que me llamó mucho la atención, que lo podemos ver en conjunto, es que deben autorizarse proyectos estratégicos cuyo efecto prejudicial sobre el medio ambiente sea tal que dentro de estas directivas, que son directivas asociadas al agua y a la conservación de la naturaleza, si la autoridad responsable de la concesión de autorización llegue a la conclusión, sobre la base de una valoración caso por caso, que el interés público que se persigue con este proyecto supere dichos efectos, siempre que se cumplan todas las condiciones pertinentes establecidas en dichos actos jurídicos. Aunque haya problemas medioambientales de un proyecto específico, si el proyecto prioritario justifique que se implante este proyecto, se adapta a la raza de la legislación medioambiental. A mí me parece increíble entonces, ¿para qué hacemos la otra legislación? Mejor decir que ya no existe o que ya no está vigente. Y aquí hay una contradicción muy, muy grande. O sea, nosotros tampoco no somos especialistas en esa reglamentación, aún en ese reglamento, pero nos han llamado la atención estos temas. Muy rápidamente, para que tengáis noción de cuáles son las materias primas estratégicas, esto lo podéis consultar. Bueno, el litio, claro, todo el mundo habla de litio. En este momento, inclusive los aspiradores, para aspirar la casa, todo tiene que tener una batería. Tenemos que ser baterías para todo, inclusive para lavar los dientes. O sea que, claro, pues no habrá litio que alcance, ¿no? Pero las tierras raras es otro tema, el wolframio, pero lo que va a suceder es que cada una de estas listas van a ser revistas cada 3 años y a medida de que vamos necesitando nuevas materias primas, pues iremos incrementando esta. Lo que se siente muy presente en ese reglamento es la presencia de varias fuerzas, de varios lobbies. Lobby de las energías renovables, se ve, es una de las justificaciones que tenemos para este reglamento, es producción verde de energía. El lobby de las telecomunicaciones, no sé si os sucede aquí, pero en mi pueblo
tenemos 30 habitantes en el pueblo, 30 habitantes y 4 perros. Nos acaba de poner una antena 5G, porque la antena 5G, dicen, va a atraer a gente joven que puede trabajar a distancia. Mi esposa ha estado trabajando con fibra óptica, pero ahora que les pusieron la 5G, es una torre gigantesca, que ha costado varios millones, pues yo llamé al proveedor a ver hasta qué punto no podría yo cambiar mi fibra óptica por 5G. Y me han dicho que no, que una cosa es la 5G, que tiene una calidad de transmisión, de velocidad, de capacidad de transmisión de datos, que es muy inferior a la fibra óptica. O sea, yo si quiero trabajar a distancia desde casa en un pueblo, lo que necesito no es 5G, es fibra óptica. Entonces, pues me he quedado en esto, o sea, porque se han gastado millones instalando antenas de estas que tienen un impacto visual brutal, pero bueno, pero que además te vienen a servir una población de 30 viejos. O sea, me parece que alguien no estudió la lección y que nos vendieron algo que no necesitábamos. El lobby de la industria de guerra, los mineros, sin duda alguno, y lo vais a ver con el ejemplo de Portugal, de los consejeros legales, porque se van a hacer muchos contratos que van a implicar cuestiones medioambientales o de terrenos. Para los abogados, esto representa mucho negocio, ¿eh? Y para el sector financiero, que tendrá que financiar mucho proyecto. Es que en este grupo de lobbies, yo no veo ningún lobby civil. Nosotros deberíamos estar haciendo un lobby aquí. Muchos de nosotros tenemos experiencia de vida. Muchos de nosotros tenemos mucha fuerza aún de trabajo. No hemos querido, no hemos podido, yo qué sé, de ir a hacer lobby ahí. Y eso es lo que me parece que falta. Y uno de los objetivos de venir aquí es justamente que intentemos crear esa noción de comunidad y que nos organicemos de la misma forma que estos lobbies se organizan, porque este reglamento está muy bien hecho. Y hay que contraponer esa forma profesional de trabajar a la hora de elaborar y de escribir un reglamento así, hay que poder contraponer una misma forma de trabajar profesional que también pueda ser lobby. Porque a la hora de que se empezó, yo quiero creer que cuando se empezó a escribir ese reglamento, esto fue hecho con varios tipos de inputs de la sociedad. Pero luego fue ganando velocidad, bueno, que los lobbies, mucho poder de trabajo que tienen, pues fueron forjando este reglamento de una cierta forma. Y ahí faltan nosotros. Y ahí es donde yo creo que tenemos que organizar. Tenemos que hacer manifestaciones, hacer entrevistas, todo eso. Pero tenemos que trabajar también de forma profesional y para poder hacer con que este reglamento no empiece por hablar de exploración minera, pero empiece por hablar de gestión, de consumo y en segundo lugar de reciclaje, de economía circular y en último punto de exploración minera. Yo, cuando vi esto, pues, y las acciones que vamos teniendo en nuestra familia, con nuestros amigos, todos nos dicen, bueno, pero ¿qué quieres? Tienes que tener minas, si tú tienes un celular, tienes que tener, porque necesitas minas. Bueno, es que yo mi celular lo cambio cuando muere, no lo cambio cada 2 años. Y me siento culpable, y además tengo mucha dificultad en escogerlo, porque hay tan poca oferta, son todos hechos del otro lado del mundo, que es muy difícil escoger no hay productos que te sirvan, que te sean nada más funcionales y que no te den además un estatuto. O sea, yo creo que podemos tener celulares porque lo necesitamos y no porque nos tenga que dar un estatuto. Y bueno, con esta cultura de consumo imparable, los decisores políticos pues están muy condicionados, porque si se ponen a controlar o a implantar leyes que hagan porque los celulares se pongan más caros, pues nadie va a votar en ellos también, ¿no? Todo ese trabajo del reglamento está basado en una previsión de aumento de consumo basado en un análisis de incremento lineal. Y la necesidad de materias primas también tiene que ser trabajada en función de la estructura, de cómo idealizamos nuestra sociedad, cómo nos imaginamos felices. Y hay que diseñar esa sociedad para después ver qué necesidades tenemos. Y a mí me cuesta mucho no ver filósofos construyendo esta sociedad y que de alguna forma contribuyan
para pensar en lo que vamos a necesitar. Creo que nos falta una coordinación, eso lo hablamos hace poco, una coordinación entre las diferentes leyes que se están haciendo en Europa, ¿no? Porque si se están haciendo leyes de protección del medio ambiente y al mismo tiempo que generan una ley de estas que te dicen, bueno, si necesitamos un proyecto fundamental, un proyecto prioritario, pues las demás leyes no existen, ¿eh? Este estaba diferente. Pues hay una falta de estrategia global. Es ver que este tema, pues sobre todo nosotros ahora que llamamos a los políticos a que nos vinieran a oír, pues quien nos oyó fueron los partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque es un tema de izquierda el medio ambiente. ¿Y por qué esta cuestión de las minas es un tema de medio ambiente siquiera? ¿Por qué no es un tema de gestión? ¿Por qué no es un tema ligado a la gestión de recursos, a la extracción de recursos? ¿Por qué no tenemos que ver como un tema que ahora, no sé si en España también le llamáis woke? En Portugal, woke se volvió un insulto. Woke en inglés quiere decir despierto. Cuando alguien de derecha quiere insultar a alguien más militante o que interviene más, dice, si tú eres un woke, tú estás despierto. ¿Por qué esta dicotomía? ¿Por qué este rótulo? Y además esta diferencia entre el ser woke, que se ve, como antes se decía un poco groupie, digamos, ¿no? Contra el ser green, que el ser green serán las empresas, ¿no? Que todo lo pintan de verde, todo es amigo del ambiente, todo es green. Y del otro lado tienes a los bots, que tienen tranzas y que van militando por la calle. Todo se ha roto negro y blanco, todo ha perdido matices intermedios. A mí eso me parece grave. Por eso hay lobbies, justamente para matizar. A mí me parece, es una opinión personal, que urge un cambio de perspectiva, pero de todos nosotros. O sea que tampoco nos asumamos como woks, como ecologistas, como... No, o sea, somos vecinos, somos ciudadanos, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos todos el mismo objetivo en la vida, que es ser felices. Y bueno, a partir de ahí pues vamos negociando, lo vamos hablando, ¿no? Por eso, UIVO, nuestro movimiento, que se va a volver a asociación esta semana, no se ha definido como un movimiento medioambiental. Nos hemos definido como un movimiento ciudadano, apartidario, ahora que lo estamos pasando a papel y nos vamos a volver una asociación, nos vamos a volver una asociación de desarrollo, porque lo que pretendemos es desarrollarnos como seres humanos, desarrollarnos como comunidad. Y ojo, que no estoy diciendo crecer, estoy diciendo desarrollarnos. Bueno, y eso era un poco la temática que os quería traer, y antes de pasar la palabra a Enrique, que ya era dejarnos también un reto, que era dejar una puerta abierta para que podamos actuar como vecinos, como ciudadanos, en el interés de todos, o sea, en el interés de nuestros nietos y de nuestros hijos, y haciendo lo que cada uno de nosotros sabe hacer mejor. Que si otros son ingenieros, que si otros comunican, que si otros pintan, que si otros cantan, yo qué sé. Pero en lo que sabemos hacer mejor, crear comunidad, hablar, organizarnos, y eso es una de las cosas que tenemos suerte dentro de nuestro movimiento, que tenemos mucha capacidad organizativa. Nuestro objeto es la reserva de la biosfera, que es transfronteriza. Necesitamos un gemelo siamés de este lado, que nos haga espejo, que trabaje con nosotros también de una forma civil, apartidaria. Os dejamos ese reto. Y le paso la palabra ahora a la realidad que está sucediendo en Portugal.